Esto es La Historia Detrás, lo que nunca te preguntaste pero ahora quieres saber. Episodio 1, cuando se te sube el muerto. Acción. Y aunque la intro sonó como una historia de terror o como algo del más allá, ya que sientes que algo se apoderó totalmente de tu cuerpo, la verdad es que eso tiene nombre y apellido. Fíjense, científicamente se llama parálisis del sueño. ¿Y por qué ocurre? Según varias revistas científicas, explican que durante la fase REM del sueño, tu cuerpo, al despertar de golpe, hace que tu cerebro se despierte, pero tu cuerpo todavía no ha entrado en conciencia. Es decir, tu cuerpo sigue desconectado sin poder moverse y como en modo avión. ¿Qué pasa? Esa angustiante sensación es fácil de disminuir en unos minutos cuando sabes reconocer que estás en una parálisis del sueño. Pero es bastante interesante, ya que esto tiene una total explicación científica, pero hay muchas personas que experimentan cosas totalmente sobrenaturales. ¿Te ha pasado alguna vez eso que llaman que se te sube el muerto? ¿Qué crees que pasó? ¿A qué le echaste la culpa? Miren, la verdad a mí me pasaba muchísimo antes, pero ya siento que le tengo el truco. Al principio es normal que te desesperes, pero ahora lo que yo intento hacer es calmarme y en vez de intentar moverlo todo o intentar pegar un grito, cosa que es imposible, trato de concentrar todas mis fuerzas en intentar mover el dedo gordo del pie o algún dedo de la mano, ya que cuando haces ese leve movimiento, el cuerpo se destraba y ¡boom!, te despierta. Bueno, no, afortunadamente nunca he tenido una parálisis de sueño y como estudiante de psicología entiendo perfectamente la ciencia detrás de esto, que es solo un pequeño desfase donde el cerebro se despierta antes que los músculos en la fase REM. Y verlo desde el lado científico le quita todo el misterio y me recuerda lo importante que es cuidar el descanso. ¿Cómo prevenirlo? No duermas boca arriba, duerme de lado, cuida tus horarios, bájale al uso de las pantallas y al estrés y cenas ligeras, no cenas pesadas. Bueno, a mí me pasa sobre todo cuando estoy cansadísima o súper estresada con la universidad, así me acuesto y me pasa eso y es horrible, o sea, tú juras que estás despierta y ves el cuarto clarito, pero estás como congelada, no te puedes mover, te da, o sea, bueno, a mí me da como una angustia espantosa porque me intento mover un dedo, aunque sea para reaccionar y nada, no puedo, o sea, no me puedo mover y lo peor es que siento que hay alguien ahí parado al lado de la cama mirándome. Terrible, o sea, es horrible y aparte no puedo voltear porque como te digo, uno está como congelada. De verdad que es lo peor que te da una parálisis de sueño. No, nunca se me ha subido el muerto, pero sí me sucede que a veces me despierto de madrugada, que no, a veces me recuerdo y a veces no. Entonces me despierto de madrugada y digo cosas como incoherentes o me despierto exaltada así, preguntando como cosas. Pero solo eso. Y para que esto no se quede solamente con lo que la gente cuenta en la calle, hablamos con la psicóloga Dariana Gómez para entender mejor qué pasa cuando nuestro cuerpo está colgado, pero nuestra mente sigue despierta. Cuéntanos, Dariana, ¿por qué surge la parálisis del sueño? Bueno, la parálisis del sueño tiende a ser multifactorial, dependiendo de factores tanto físicos como psicológicos. Entre los más resaltantes tenemos lo que es dormir boca arriba, la privación del sueño, estrés, ansiedad. Todos esos factores hacen que a la hora de descansar no haya un buen proceso, ya que como sabemos el sueño se divide en fases. Si tú tienes privación del sueño, te despiertas cada rato y no puedes completar el ciclo del sueño, por lo tanto es más probable que te dé parálisis del sueño. ¿Cuál sería más o menos la diferencia entre la ansiedad y el estrés? La ansiedad y el estrés son muy similares, puede decirse que son como primas hermanas, pero la diferencia está en el tiempo y en el estímulo. Si yo te digo, por ejemplo, ¿cuándo crees que se desarrolla el estrés? ¿Qué me dirías? Siento que cuando hay mucha ansiedad ya acumulada. Ok, vamos a ponerlo así. El estrés y la ansiedad se sienten muy similar en el cuerpo. Por ejemplo, sientes tensión, preocupaciones, miedo al futuro. Sin embargo, el estrés, su estímulo principal es cosas que están pasando en este momento, la vida cotidiana. El estrés es una respuesta completamente natural a un estímulo estresor. Puede ser, por ejemplo, un examen. Tú estás estresado porque tengas que presentar un examen. ¿Qué es diferencia de la ansiedad? Que cuando este estímulo pasa, ya no existe el estrés. Sin embargo, la ansiedad es algo que
su estímulo no tiene que ser necesariamente real. Ok. Por ejemplo, estar preocupada porque te dé una parálisis de sueño, no es que la estés viviendo en este momento, sino que solo la idea de que pueda pasar en un futuro ya te genera ansiedad. Cuéntanos, ¿por qué el cerebro, en vez de inventarse algo bonito, siempre entra en pánico y siempre se va a las cosas negativas? ¿De dónde saca el cerebro eso? Es que es más fácil imaginar el peor escenario. Si nos vamos un poco a psicoanálisis y hablamos un poco sobre los fases del sueño, ¿el sueño qué hace? Principalmente estamos hablando de inconsciente, preconsciente y consciente. Esto es una curiosidad, no se dice subconsciente ya que no es una estructura física. Tú no puedes decir, por ejemplo, que el consciente está aquí y el subconsciente está debajo. No, es como, no tiene estructura física, por lo cual no está debajo de nada. Por eso es preconsciente. Es como un dato que nos enseñan en la carrera, me parece curioso. ¿Qué pasa? Cuando tú duermes, el consciente se apaga, por así decirlo. Quedas entre preconsciente e inconsciente. El sueño como tal está en la parte inconsciente. ¿Qué hace el preconsciente? Él decide qué se va a guardar a largo plazo y a corto plazo. Y entonces empieza como este proceso, ¿sabes? Intensamente, donde empiezan a guardar las burbujitas y dicen, bueno, esto se va, esto se queda. Hay algo que se llama restos diurnos, que lo utiliza el cerebro para crear el sueño. O sea, si por ejemplo hoy tuviste un día estresante con una frase, lo más probable es que sueñes con eso porque es lo que más se quedó grabado en tus restos diurnos. Como los restos diurnos no son suficientes para crear un sueño completo, vamos al inconsciente. Que de aquí me combina con la parte inconsciente. Generalmente en el inconsciente están los miedos y los traumas. Entonces yo tomo esto y voy a mi maleta inconsciente y saco lo más cercano. Puede ser un miedo. Y de ahí hago mi película, mi sueño. Por eso es que es más fácil acceder a algo que es negativo o es traumático porque es más fresco. Te puedo decir que tú recuerdas más algo que te dio miedo que algo que te hizo feliz. Qué interesante que nuestra mente nos juegue de una manera tan pesada, ¿no? Sí, pero bueno, esto va más allá que una cruzada de cables en la cabeza, sino que es algo que los científicos y los doctores le pusieron un nombre: parálisis del sueño. Esto no tiene nada que ver con fantasmas, con presencias malignas, con demonios, ni nada en el ambiente. Mira, y qué interesante ese tema. Tu cerebro se despierta, entra en pánico y como no sabe qué es lo que pasa, ahí es que se despierta el monstruo. Sí, sí. Y es que es muy loco porque los médicos dicen de que el enemigo número uno de nosotros es la rutina. Hay veces que por la universidad estamos estresados, por el trabajo o de hecho por dormir muy poco. Todos estos factores influyen y el mal descansar es lo que hace que se active, que se te suba el muerto. Y hasta la gravedad nos puede jugar en contra. Fíjate, hay un dato interesantísimo. Dormir boca arriba aumenta las probabilidades de que te pase. ¿Por qué? En esa posición, la lengua puede obstruir un poco la respiración. ¿Y qué hace? Tu cerebro asume que te estás quedando sin aire. Y eso es lo que crea la sensación de que hay algo encima de ti. Así que ya saben, amigos, la próxima vez que esa sombra los aceche en la oscuridad, respiren profundo y recuerden que es su cerebro asustado de sí mismo. Y por si a las dudas, duerman de lado.